Buenas, pero muy buenísimas noches, Iglesia de Cristo. Gracias le damos al Señor por un día más de vida. Gracias le damos porque Él es bueno. Gracias le damos porque es proveedor sobre todas las cosas. Gracias le damos porque a pesar de todas las circunstancias sabemos que Él tiene el control de todo, ¿sí? Vemos a veces el panorama muy oscuro en estos días, pero el Señor está con nosotros y eso es lo único que nos tiene que importar, porque más allá de eso, los afanes de esta vida, las cosas que competen o que pertenecen a este mundo se van a pulverizar en un futuro, pues se van a quedar en el olvido. En cambio, su palabra, su existencia, magnificencia, no se desmorona. Eso prevalece por los siglos de los siglos. Amén, y que así sea siempre. Bueno, sin más preámbulos, tenemos aquí una clase, ¿sí? Una enseñanza que es sobre los ángeles caídos. Es propicio en este tiempo hablar sobre este tema porque estamos en estos tiempos, ¿sí? Estamos en estos tiempos muy fuertes, muy fuertes. Y esto es precisamente lo que vamos a ir aclarando en el contexto de la Biblia y de cualquier texto o cualquier teología o cualquier panorama que se haya visto hace mucho tiempo atrás. Así que gracias por ser fiel a Dios, iglesia, por ser fiel a su palabra. De verdad los considero mis hermanos. Somos hermanos en Cristo y vamos a comenzar con esta enseñanza que es los ángeles caídos. Y es muy interesante. Es muy interesante, vamos a ver muchísimas cosas. Esta clase se divide en 8 etapas, son 8 clases diferentes y vamos a estar indagando sobre lo que son estos ángeles caídos. Necesitamos no ser engañados, necesitamos practicar la doctrina sana, la sana doctrina, y necesitamos estudiar, tener el estudio y la comprensión de todo lo que se maneje en la Biblia y en el mundo. Entonces comencemos con estos versículos. Biblia en la mano, cristiano sin Biblia, un cristiano es como un futbolista sin balón de fútbol. Entonces, vamos a comenzar. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, ¿sí? Y vamos a leerlos. Dice así el capítulo 2, verso 1 y 2. Y Él os da vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tenemos aquí algo clave, ¿sí? Dios aquí nos revela que el campo de batalla, ¿sí?, de Satanás está en los celestes, ¿sí? Él es el príncipe de las potestades del aire, como acotación a toda esta enseñanza. Para respaldar todo esto tenemos Efesios capítulo 6, verso 12. Nos vamos a capítulo 6, verso 12. ¿Qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Escuchen bien los escalafones, ¿sí? Tenemos varias etapas y varios liderazgos también operando en el mundo espiritual. Entonces, decimos, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿sí? Esto es muy importante que tengamos el concepto base. No nos podemos ir muy a fondo si no tenemos una plataforma hermenéutica de todo lo que significa, de todo con lo que nosotros estamos luchando. Tener un campo abierto de sabiduría en pro a lo que está sucediendo en este momento en las potestades del aire. Vámonos a Apocalipsis, ¿sí? Y quiero que nos quedemos un poco en este tema
Nos vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, verso 3 y 4. Nos vamos a dar cuenta de algunas cosas. Aquí vamos a hablar sobre la historia de Lucifer. Aquí hay un paralelismo entre lo que fue la visión de la mujer y el dragón y la visión que Dios le revela a Juan de lo que fue Lucifer, ¿sí? O de lo que hizo Lucifer. Entonces vemos el versículo 3 y dice, también apareció una otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza tenía 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Cuando Juan se refiere a estrellas aquí en el Apocalipsis, ¿sí? No se está refiriendo a piedras lumbrantes, no se está refiriendo a lumbreras, no se está refiriendo a estrellas literalmente hablándolas, se está refiriendo a ángeles. Veamos aquí, ¿verdad? En este contexto, lo que significa todo esto. Y nos vamos a trasladar al libro de Ezequiel. Vamos a ver el libro de Ezequiel. ¿Por qué hago todo esto? Necesitamos tener una plataforma hermenéutica, como lo vuelvo y lo repito, de todo lo que son estos conceptos básicos para poder estudiar lo que representa un ángel caído, ¿sí? Lo que representa, que no es lo mismo que un demonio, que no es lo mismo que un principado. Tenemos diferentes, hay un escalafón, hay una escalera de liderazgo que se maneja detrás de nosotros en otro plano, ¿sí? Fuera de las 4 dimensiones donde nosotros vivimos, la alta, la baja, la ancha y el tiempo. Entonces nos vamos a ir a Ezequiel 28, ¿sí? Donde nos va a estar hablando un poco sobre lo que pasó con Lucifer, ¿sí? O quién es Lucifer. ¿Quién es Lucifer? La Biblia nos narra en Ezequiel 28 que Dios creó a un querubín, ¿sí? A un querubín. Entendamos por querubín significa ángel protector. Protector. El Lucifer era un protector. Y era el más completo, bello, excelso de toda la creación, ¿sí? Dios hizo a serafines, hizo querubines, hizo ángeles antes de que el ser humano estuviera aquí, morara aquí en la tierra, ¿sí? Pero Dios creó a este ser con un propósito exacto, ¿sí? Con un propósito, con un propósito que va más allá con lo que se crearon los otros, lo que fueron los ángeles, los serafines. Entonces, este protector, ¿sí? Que creó Dios se llamaba Lucifer. Sus vestiduras eran puras piedras preciosas y él habitaba en el Edén, pero no en el mismo Edén, entienda algo. Han habido muchos paraísos, han habido 3 paraísos, hay 3 paraísos, la clase pasada los manejamos. Hay 3 paraísos aquí en la tierra, el paraíso donde Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, al ladrón que estaba al lado de él, sí, que se arrepintió y declaró que Jesucristo era el Dios, pues. Tuvo fe y por su fe él fue a ese paraíso, ¿sí? Pero entendamos que antes de la cruz y después de la cruz habían cosas muy diferentes, se manejaban muy diferentes. Antes de la cruz, todas las almas bajaban hasta el centro de la tierra, como lo dice la Biblia, hasta el corazón de la tierra, que específicamente se llamaba el seno de Abraham. Entonces, su vestidura eran puras piedras preciosas y él habitaba en el Edén, pero no en el mismo Edén, donde fue puesto Adán y Eva, sino que antes de que estos dos fueran puestos en el jardín del Edén, el Edén antes era un jardín mineral, ¿sí? Mineral, entendamos eso, era un jardín mineral, ¿correcto? No era un jardín vegetal. El jardín vegetal que habitaron Eva y Adán y Eva
¿sí? En el principio del Génesis no era el mismo en el que habitaba Lucifer cuando estaba cuidando el santo santuario, el santuario en el monte de Dios. Y monte habla literalmente de un monte, no es el plano espiritual, es el mundo en el que nosotros es lo tangible, no lo intangible. No era un jardín vegetal. La Biblia menciona dos Edenes en Ezequiel 28. Dice que el planeta Tierra era como un diamante refulgente, porque cuando nosotros nos vamos a Ezequiel 28 y vámonos a establecer en Ezequiel 28, capítulo, en Ezequiel 28, versículo, vamos a ver acá. Vamos desde el principio, capítulo 28. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, Tiro, ¿quién era Tiro? Nosotros tenemos que entender todos estos conceptos de la Biblia, ¿sí? En la antigua Fenicia, ¿sí? En la antigua Fenicia teníamos tres ciudades excesivamente grandísimas, que teníamos a Biblox, ¿sí? Biblox es de donde viene la palabra Biblia. Biblia viene de allí de Biblox. Teníamos a Tiro, que estaba gobernado por un líder totalmente tirano, y Dios utiliza a Ezequiel para referirse al rey de Tiro, pero paralelamente se estaba refiriendo también directamente a Satanás. Por eso habla de su creación en ese momento, porque tenemos que entender una cosa. Cuando Jesucristo Pedro le dijo a Jesucristo que no importaba, que no hiciera, que no tenía que hacer eso, que se apartara de eso, que no tenía que ir a la cruz ni nada de eso. Jesús se volteó y le dijo, apártate de mí, Satanás. Es la ley de la doble referencia. Jesús no se estaba refiriendo a Pedro, se estaba refiriendo a lo que se estaba manejando detrás de Pedro. Tenemos que tener un concepto bien claro. No es, todo es lo que a simple observación se puedan analizar, ¿sí? Entonces, tenemos algo aquí para hablar sobre... Bueno, el rey de Tiro estaba manipulado directamente por Satanás, y de eso se trata este capítulo. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al rey de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata. No era el rey de Tiro, era Satanás, porque un ser después de Jesucristo y la humanidad, todos nosotros debemos entender esto. Después de Dios, Jesucristo y su grandísimo Espíritu Santo, el ser más sabio que hay es Lucifer, Satanás, y no hay que subestimarlo. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tu riqueza. Contrataciones, una palabra que se escucha en Isaías 14, ¿sí? Cuando vemos la rebelión que hay de Satanás para con Dios, porque Satanás lo que hizo fue contratar a esa tercera parte de los ángeles para traérselos con él, para tumbar a Dios de su trono, cosa que era imposible. Pero Satanás lo intentó, y tenía las fuerzas y el carisma para traer ángeles, ¿sí? Se trajo la tercera parte de los ángeles a la tierra. Entonces, debemos entender, también comprender el poder que tiene Lucifer, la astucia y la ambición con la que trabaja. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti, extranjero, los fuertes de las naciones, que desenvainarán su espada contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Bueno, dice más adelante en el verso 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspet, crisólito, berilo, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, literalmente monte
de Dios. Eso lo vamos a indagar ahora. Estamos leyendo para tener base bíblica y lo vamos a ir explicando poco a poco. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Escuchen bien cómo está describiendo ese Edén. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dejémoslo hasta ahí porque no nos interesa lo próximo de la lectura en este momento. Pero podemos definir, sí, podemos definir que Lucifer era un querubín protector. ¿De qué protegía? Ustedes se preguntarán, ¿de qué protegía Lucifer a Dios? Pues resulta que Dios toda la vida o en toda la eternidad ha sido un Dios democrático, ¿sí? Y a los ángeles, al igual que a nosotros, al igual que a los arcángeles, al igual que los querubines, al igual que todo ser viviente en medio de su creación, pues resulta que Dios le ha dado libre albedrío y en cualquier momento ellos podrían desatar una rebelión contra el mismísimo Dios, ¿verdad? O contra lo que se manejara ahí, en ese plano espiritual, podía haber esa rebelión y Satanás, Lucifer, era el encargado de proteger el santo monte de Dios, protegerlo precisamente de los mismos que se pudieran rebelar. Con lo que no se contaba era con que el mismísimo Lucifer era el que se iba a rebelar. ¿Por qué? Porque era ambicioso, hasta que se halló en ti maldad. La maldad en medio de la codicia de que tenemos muchos hombres en la actualidad, ¿sí? Para conseguir un mayor poder al que tenemos. Y pilas con eso porque no estamos jugando con cosas de aquí de la tierra. Creemos que estamos luchando contra cosas de aquí de la tierra, un hombre contra un hombre, no estamos luchando contra potestades, contra maldad, contra todo espíritu que se mueve aquí. Y los vamos a ver lo grande que son estos entes demoníacos. Vamos a ver lo grande que son estos entes demoníacos, porque mucha iglesia en este momento está predicando una tontería como lo es: vas a ser próspero, vas a ser próspero. No, saquémonos ese chip de la cabeza, entendamos que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Y no podemos andar con la cuestión de que no podemos infringir el miedo en la sociedad. No, está en nuestra responsabilidad, las personas que estudiamos la verdad de Cristo, revelar la verdad a las personas. No, señores, no ore porque esa persona se va a sanar por su oración. No, señor, porque usted no sabe la prueba por la que Dios está pasando a esa persona. Y usted no es Dios. Nosotros tenemos que tener claros los conceptos de la Biblia para poder actuar en pro de ella. Entonces, vámonos más adelante, ¿sí? En los últimos años hemos sido testigos de fenómenos en el que han sido tratados o identificados objetos voladores no identificados como ovnis, ¿sí? Y nos vamos a referir mucho a esto, lo que son ovnis. Parecerá loco, objeto volador no identificado. Lo que pasa es que la transliteración de las palabras, ¿verdad?, confunde mucho el conocimiento de las personas, porque cuando decimos ovnis o extraterrestre, inmediatamente la persona se imagina los marcianos, y no es así. No estamos hablando de marcianos, estamos hablando de objetos voladores no identificados y extraterrestres, seres que no son de esta tierra o de este plano. Manejemos los conceptos con mucho cuidado y mucha suspicacia. ¿Son reales? Es la pregunta. ¿Son reales o alguna clase de engaño óptico? Pues vamos a aclarar todas esas dudas, porque tenemos el libro de libros, la Biblia, que es la que nos va a quitar las cortinas. Apocalipsis significa, era el acto que hacían antes los griegos, ¿sí?, para descorrer una estatua, para descubrir una estatua. De allí viene la palabra apocalipto, que significa descorrer las cortinas. Quitémonos los velos de los ojos, ¿sí? Quitémonos los velos de los ojos y entendamos lo que el Señor Jesús, el mismísimo Dios, nos quiere decir a través de su palabra. ¿Qué poderes se encuentran detrás de este fenómeno? Si es real que se ha tratado de descifrar en los últimos 70 años, aproximadamente desde 1945 hasta 1946, cuando hicieron su aparición con mucha más frecuencia. Y esto es increíble lo que encontramos en la Biblia, es magnífico, maravilloso, hermano. Le invito a que se quede, a que escuche esta enseñanza y se empape bien de lo que estamos viviendo, porque guerra avisada no mata soldados. La ONU y el Vaticano han designado departamentos especiales para la investigación del fenómeno OVNI. Estamos hablando del Vaticano, Iglesia Católica, ¿sí? ¿Por qué ellos han hecho esto? Algo que no se puede negar es lo siguiente: los ovnis han aparecido en diversas ciudades, ¿sí?
y naciones, y han sido fotografiados, filmados, han tenido un espectáculo totalmente abierto al público. Y vamos a tocar esto muy delicadamente porque sí es verdad, señor, sí es verdad, señora, hermana, hermano de la iglesia, que han hecho esto un juego, ¿sí? Y hay mucha falsedad en muchos de los videos y muchas de las fotografías que se han manipulado con la capacidad que ha tenido la tecnología de manipular cualquier imagen o cualquier cosa que sea de índole fotográfico, o que tenga una naturaleza que tenga que ver con la tecnología, ¿sí? Pero hay otras que no. Y yo se los voy a demostrar. La Biblia se los va a demostrar. Los hechos lo van a demostrar por sí solos. Los ovnis se han aparecido en diversas ciudades y naciones, ¿sí? Se han fotografiado, filmado diversas agencias gubernamentales, científicas y periodísticas, por lo que no se puede negar algo que está alrededor de nosotros en los cielos. Acabamos de leer algo. El príncipe de las potestades de los aires, de los aires. Los demonios son entes espirituales que están aquí. No los podemos palpar, pero están presentes y no los podemos ignorar. El 15 de mayo de 1963, el astronauta norteamericano Gordon Cooper, que tripuló la nave Mercurio, donde dio 22 vueltas en órbita alrededor de la Tierra, ¿sí? Y reportó que en la última órbita, antes de aterrizar, pudo observar un objeto volador color verde que se acercaba a su cápsula de una forma veloz y que fue detectado por el mismo radar de la nave. En la carta que le dirigió al Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas dijo: no tenía duda alguna de que había una nave extraterrestre. Extraterrestre no pertenece a la Tierra o no fue hecho en la Tierra. Extraterrestre porque violaba las condiciones y las leyes del universo. Ninguna nave que jamás se haya construido por el hombre podría tener tal desplazamiento y velocidad. 1 de enero de 1993, un disco volador apareció en la Ciudad de México a las 2 p.m. y es observado por miles de personas en la avenida Reforma. Ese mismo día, a las 3:25, se aparecen otros 2 discos voladores de forma metálica. 17 de diciembre de 1996, a las 2 p.m. se aparece un disco volador sobre la ciudad de Tel Aviv, que es Israel, y es observado por policías y por agentes secretos del Departamento de Israel, por el Mossad, y testificado por cientos de personas. Y vamos a ir a algo después de dar este otro ejemplo. 13 de mayo de 1997, 8:15 p.m. En la ciudad de Phoenix, Arizona, la policía reportó 5 discos voladores de color naranja en forma de V en el cielo. Esto duró aproximadamente 1 hora. El ejército mandó aviones F-16 para investigar qué era eso, y en el momento en el que estos F-16 se acercaron a los discos voladores, desaparecieron como aparecieron, ¡puf!, de manera veloz. Todo esto fue transmitido y fíjese, la veracidad de esto, todo esto fue transmitido y lo puede encontrar en YouTube a través de los canales de televisión CNN, NBC, MSNBC y Fox Notice. ¿Sí? Esto no es ningún secreto, pero vamos a ver de dónde viene esta naturaleza. Cuando vemos todo esto nos preguntamos qué está pasando en el cielo. Y esto no se puede negar. Y seríamos unos neófitos completamente si negáramos la existencia de sucesos en el cielo. Hay muchos videos que no son reales y falsificaciones, pero hay fotos y videos que se ha comprobado su veracidad, como los ya mencionados. Y son miles de personas los que testifican esto, descartando la opción de visiones ópticas, porque no pueden 1,000 o 10,000 personas sufrir de problemas en su visión o de tener problemas de visión óptica. No se puede. En masa, eso es algo imposible. El testimonio viene mediante canales de veracidad, ¿sí? Mediante canales que se ha comprobado su veracidad y aparte testificado por miles de personas. Para muchas personas estos discos son tripulados por extraterrestres, ¿sí? Que se han acercado a nuestro mundo para observarnos. Para otros son vistos como seres que están prontos a invadir la tierra, que lo que están estudiando para invadir la tierra. Pero resulta que nosotros estamos luchando, nosotros cristianos tenemos que comprender que nosotros estamos luchando no contra ovnis, estamos luchando contra obis, objetos voladores
identificados. Y nos los identifica la Biblia desde hace mucho tiempo atrás. Solo que al ser humano le ha convenido de desarraigar todo eso, ¿sí? Y cortar todo ese tipo de información por lo que voy a mencionar más adelante. Pues los principales objetivos de estos seres extraterrestres son los gobernantes de la tierra, presidentes, gobernadores, reyes, los que gobiernan las naciones, como acabamos de ver con el rey de Tiro. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Efesios 6, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, gobernadores, ¿sí? Y él no se está refiriendo aquí a la carne, literalmente a la carne. Estamos refiriéndonos a un plano espiritual, no el mismo plano en el que nos encontramos. En este plano terrenal que está hecho por las 4 dimensiones, alta, baja, ancha, y el tiempo, sí, que lo hemos estudiado, que lo descubrió Albert Einstein con su fórmula E igual a m por c al cuadrado, la energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, que son 300.000 kilómetros sobre segundos al cuadrado. Nosotros no estamos en el plano espiritual, y cuando haya una alteración en su visión óptica, está siendo atormentado por espíritus malignos y demoníacos. Misticismo. Se practica mucho en la iglesia, así que de repente personas que quieren llamar la atención a través del misticismo carnal, presentar lo que es la manifestación del Espíritu Santo con actos de temblor, con actos místicos de la carne, y eso es totalmente anticristiano. Existen también otras entidades espirituales que son los ángeles, que pertenecen a Dios y quedaron al servicio de Dios. Pero tenemos la tercera parte de los ángeles que moraban en el cielo en ese entonces, que pertenecen al poder de Lucifer y no son demonios. Hermanos, quiero que me vaya con cuidado y me entienda que los demonios perdieron sus cuerpos y pueden meterse en los pensamientos, en la mente, y verán la importancia que he venido en las anteriores clases de lo que he venido nombrando para poder caer en este tema, porque los demonios pueden penetrar los pensamientos de las personas, porque la mente no está en la carne, la mente es una parte del alma y está totalmente predispuesta a recibir espíritus demoníacos. Una tercera parte de la creación angelical, Lucifer la arrastró tras de él, y la Biblia le llama ángeles caídos, potestades, principados, gobernadores, y todas estas entidades espirituales que rodean la tierra son millones y están organizados con un jefe que es Lucifer, que perdió el nombre y se convirtió en diablo. Entendamos que la palabra diablo significa, porque hay que buscar la transliteración y la etimología de las palabras para poder entender bien las escrituras. La palabra diablo significa el que acusa, el que blasfema. En hebreo, una palabra puede significar de 5 a 7 cosas diferentes, y hay que proveer, sí, en el momento de la lectura, la palabra adecuada o la palabra correcta para que el texto tenga completo sentido. El que calumnia también significa, y el que miente, como lo dijo Jesús a los fariseos en Juan 8:44, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, están llenos de odio y de mentira. Todas las mentiras y hombres mentirosos pertenecen a Satanás, el acusador. Satanás significa el acusador, el adversario, ¿sí? El adversario. Y si nosotros tuviéramos al diablo de frente, fíjese una cosa, hermano, que cachos y cola y el infierno tras de él y todo eso. No, hermano, entienda una cosa. Si nosotros tuviéramos al diablo frente a nosotros, fíjense con lo que nos encontramos. Nos maravillaríamos de la hermosura y la esplendidez y de la fuerza que él puede emanar. Y no es una entidad con cuerno, ni trinche, ni nada de eso. Ni cara de chivo, ni nada de eso. Es algo sin fin de hermosura. Es algo sin fin de hermosura. La belleza de Lucifer es impresionante de acuerdo a la Biblia, y no es lo que describen los hombres, ya que es lo más hermoso. Por eso engaña, hermano. Usted no se va a dejar engañar por algo que lo asusta. Usted sale corriendo con algo que lo asusta. ¿Por qué tanta gente se ha dejado engañar? Porque el diablo en su entidad es hermoso, y sus
ofrecimientos al pecado son deliciosos, hermano. Por eso es que se cae, porque usted no va a caer en algo que a usted no le gusta. El diablo va a actuar mediante la concupiscencia en su cuerpo o los deseos que usted tenga en su cuerpo. Allí es que va a actuar el diablo. El diablo no es estúpido. El diablo no es estúpido, el diablo es un ser súper sabio, pero nosotros tenemos que ser un poquito coherentes al momento de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Y si nosotros ignoramos todo lo que Él puede hacer, hasta dónde puede llegar y de qué forma puede materializar la energía, porque eso es otra cosa, materializar la energía, porque Él tiene poder sobre la masa, la energía y el tiempo. Y vamos a descubrir cómo Él tiene la característica y el poder de crear visiones ópticas. Por ejemplo, los alcohólicos que tienen el famoso delirio extreme, los alcohólicos que ven demonios, son realmente visiones que son proporcionadas por el demonio, por el diablo. Y es que el diablo tiene su ejército de ángeles caídos, y estos ángeles caídos en Deuteronomio capítulo 32 y 33, cuando vino la rebelión de la Torre de Babel, Dios hizo a un lado a la nación que iba a levantar y que iba a comenzar a poblar la tierra para que después se levantara a Israel. Y después de la Torre de Babel, vemos nosotros de qué forma Dios divide el mundo en continentes. Ustedes me imagino que saben que hace miles y miles de años atrás, aproximadamente unos 7 mil años atrás, la Tierra era un solo continente, ¿sí? Y en este plano, cuando indagamos sobre la Torre de Babel, que se esparcieron las lenguas para que no se le terminara lo que estaba comenzado por Nimrod, que fue el primer gobernante en la tierra, poderoso, primer gobernante y poderoso en la construcción de la Torre de Babel, pues Dios bajó y esparció las lenguas, pero no esparció las lenguas y las mandó en barcos, señores, entiendan los conceptos de la Biblia, no los mandó en barcos, no los mandó en avión, en carro, no los mandó, no, los esparció por todo ese continente y luego esparció los continentes por toda la tierra. Y en la historia, no bíblicamente solamente, ustedes se dan cuenta de que antes la Tierra estaba por un solo continente. Solo que la ciencia va a buscar explicaciones lógicas y visibles porque trabajan sin una herramienta que nosotros utilizamos mucho y que nos es de mucha ayuda, que es la fe, que es con lo que todo se mueve. Veamos un punto muy importante. Existe un principado sobre América, ¿sí? Entre estos ángeles caídos existe un principado sobre América, otro sobre Europa, otro sobre Asia, otro sobre Oceanía, otro sobre Australia, otro sobre África, en los continentes, ¿sí? Cada continente tiene un principado y los principados tienen gobernadores. Y hay un gobernador de cada estado de los países y tienen reuniones y el propósito de ellos siempre es atacar las cabezas de los estados que son los países. Por eso en Timoteo 2, del 1 al 5, se exhorta a que oremos por los gobernantes y dirigentes de países para que vaya la paz y la armonía, porque detrás de ellos se mueven cosas espirituales, ¿sí? Y eso usted también lo ve cuando se empieza a mover en los caminos de Dios, ¿verdad? Ve cómo la gente a su alrededor empieza a ser influenciada por el maligno para obstruir o abortar, que es lo que quiere Satanás, toda obra de Dios que pueda perseverar en el tiempo. Cuando examinamos una personalidad, examinamos primero su psique humana, la forma en la que se manifiesta, y si ponemos de un lado de la balanza a un Adolfo Hitler, por ejemplo, quien dio trabajo a casi 80 millones de alemanes cuando entró al poder, creó las fábricas que necesitaba Alemania para poder levantarse, la Volkswagen la creó, creó la Porsche. Y cuando Adolfo Hitler entregó esto, inspiró el nacionalismo en las personas que estaban totalmente destruidas porque acababan de sufrir una pérdida en la Primera Guerra Mundial. Estos estaban deprimidos, pues, y él se levantó y dijo, pues somos lo suficientemente, lo suficiente para aptos para levantar esta nación por sí solos. ¿Sí? Oh, el hombre era un santo, ¿sí? El hombre era un santo. Tenemos que entender cómo opera cada país, ¿sí? Para que nos podamos poner de una manera ecuánime.
objetiva en el papel en el que Dios quiere que nosotros nos coloquemos y no que seamos engañados. Y entonces, por otro lado, tenemos a un Hitler que se volteó de repente de la nada, ¿sí? Y ponemos en esa balanza a ese Hitler y era un racista que se volteó completamente contra el pueblo de Dios y masacró a los judíos como le dio la gana. Los masacró, en masa los mató. ¿Sí? Entonces, teníamos un líder muy bueno, sí, pero después cambió la cosa, ¿sí? Agarró a los judíos y se vino con todo en contra de ellos. Entonces, no juzguemos por las cosas positivas de una persona, tenemos que ver también el lado negativo, el lado oscuro que todos tenemos en algún lado de nuestra vida. Y cuando ponemos en una balanza esos dos lados, bueno, entonces juzguemos qué pesa más. Juzguemos qué lado pesa más y determinemos. Por eso es que el ser humano se ha venido equivocando líder tras líder y no vamos a poder tener un líder perfecto. ¿Sabe por qué? Porque cuando el pueblo de Israel vagó por 40 años en el desierto, era Dios y ellos, Dios y ellos, Dios y ellos. Era proporcionado de todo lo que necesitaban directamente por Dios. Pero el humano no se conforma con eso. El humano no se conforma con eso. Y pidieron rey. Y Dios, como no es un Dios dictatorial, entonces, bueno, está bien, tengan su rey y elíjanlo ustedes, pero aténganse a las consecuencias de sus imperfecciones. Entonces, de allí es de donde viene, para que sepan, como anexo a todo esto, de allí viene la palabra demócrato, ¿sí? Que es democracia o la elección de un gobernante mediante un voto popular. Entonces, vemos, y no podemos dejarnos engañar porque Jesús nos dijo que vendrían falsos cristos, Mesías. Esto no quiere decir que sean religiosos solamente. Ojo que no todos los líderes que decía Cristo, falsos Mesías, profetas o todo eso, no son religiosos, hermanos, son políticos. Detrás de la política hay mucha espiritualidad moviéndose satánica totalmente que hay que ponerla sobre la mesa y estudiarla a cabalidad. Entonces, nos encontramos a un Hitler, ¿sí? Que por un lado era muy bueno. Levantó la Volkswagen, levantó la Porsche después de la Primera Guerra Mundial. Y en su ataque contra todo lo que había pasado detrás, ¿sí? Él se vino, fue contra el pueblo de Dios, contra los judíos, y masacró a 6.000 judíos en una sola matanza. Entonces dígame usted, ¿qué ha pasado con los líderes políticos? ¿Qué ha pasado con los líderes políticos? Creemos que con ese sí alcanzamos, claro, porque esa es la terminología del populismo o mejor dicho, del socialismo que se ha implementado, se ha querido implementar en varias naciones y ha fracasado rotundamente porque el líder populista siempre se va a ir con la clase media baja para ofrecerles lo que ellos ven inalcanzable con respecto a tesoros aquí en la tierra, y eso no lo vamos a poder ver nunca. ¿Sabe por qué? Porque el único que nos puede sacar de lo más bajo es nuestro Dios. Dios rechazó el reino aquí en la tierra, hermano. Dios rechazó el reino aquí en la tierra. Y si nosotros nos consideramos hijos de Dios, entonces ¿por qué estamos buscando con tanto afán tesoros aquí en la tierra? Nuestros tesoros están en el cielo. Ahora, ¿en qué está trabajando usted para conseguir tesoros en el cielo? En la dialéctica marxista, sí. En ese tiempo se practicaba la dialéctica marxista. Hay que transliterar los textos. La dialéctica marxista es la que dice los medios para un fin, ¿sí? Los medios para un fin. A ellos no les importaba, porque era una ideología materialista, hacer lo que fuera con tal de conseguir algo. Entonces, nosotros no podemos aplicar eso. Nosotros somos cristianos, hermanos. Somos cristianos. Entonces, nuestra óptica debe ser la de arriba en el cielo, con las instrucciones que nos ha dejado en la palabra. Con las instrucciones que nos ha dejado en la palabra. Nosotros tenemos que trabajar aquí para Dios. Para Dios. Ay, Dios mío, te arraigamos en el código genético una maldición generacional, hermano. Una maldición generacional. En nuestro código ADN, ácido desoxirribonucleico, generamos una codificación de pecado desde Adán. Y la maldición es que el trabajo que nosotros hagamos aquí, lo que la tierra nos va a producir es cardos y cardos. Solo por la misericordia de Dios es que usted está vivo, y por la misericordia de Dios es que usted tiene lo que tiene, porque por nuestras fuerzas
No lo es. Dios le da a cada quien y reparte como a él mejor le parece según los ideales de él. Los ideales de él, no de uno. No de uno, hermano. Le voy a dejar algo para reflexión. Para reflexión. Póngase a pensar, ¿quién fuera usted si tuviera un poquito más de lo que tiene? Entonces, créame que por misericordia de Dios no tiene lo que usted cree que merece o lo que usted quiere. ¿Qué hay detrás del fenómeno OVNI? ¿Qué hay detrás del fenómeno OVNI? ¿Cuál es la agenda y qué es lo que realmente se encuentra tras esto? Nosotros podemos llamar como cristianos a esto OVNI, ya se lo dije, objetos voladores identificados. No confundamos la necia con la magnesia. Vuelvo y lo repito. OVNI y extraterrestre no quiere decir marciano. Extraterrestres que no pertenecen a la Tierra, OVNI son objetos voladores no identificados. Y la fuente y la energía que se encuentra detrás de este fenómeno, pues aquí respondemos algo. Si los ángeles caídos y Lucifer controlan las potestades de los aires, entonces son ellos los que están actuando. Son ellos precisamente los que están actuando detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque el diablo también quiere imponer su magnificencia. Ojo con dejarse engañar, hermano, el diablo también bendice. Y lo bendice tan grandemente que usted no tenga tiempo para Dios. Usted no tenga tiempo para Dios. Le pones 3 negocios por aquí, 4 negocios por allá y usted dice, estoy bendecido por Dios, y todo eso es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo. Está bendecido por el mismísimo diablo para que Dios no lo pueda usar, porque Dios a usted no lo va a obligar. Usted mismo tiene que darse cuenta y pone personas como yo y como otros líderes de iglesia para que les hagan llegar ese mensaje. El objetivo de Satanás haciendo señales es dar a conocer al mundo la manifestación de seres poderosos en otro plano o fuera de nuestro mundo que no se someten a la ley como la ley de la gravedad, ¿sí? Como la ley del electromagnetismo, ni a los poderes nucleares que rigen el universo. Estos no se someten a eso. Y nos ponemos a ver a que Dios, Jesús, no se sometía a esto. Jesús, cuando caminó sobre las aguas, estaba quebrando totalmente la ley de la gravedad. Lo volvió a hacer cuando se elevó, ¿sí? Cuando se elevó, que fue a su ascensión al cielo, después de haber resucitado, que tuvo 40 días aquí con los discípulos, precisamente explicándoles cómo iban a hacer su trabajo, discipulándolos, lo que en las iglesias se practica a los nuevos creyentes después de que dan el primer paso, discipularlo, pues él luego ascendió. Ahí quebrantó la ley de la gravedad. En ese plano se pueden hacer múltiples cosas que la mente humana jamás va a poder comprender. Y vamos a estudiar la historia. Vamos a estudiar la historia de nuestros antepasados para que vean las maravillas que hacían estos seres diabólicos aquí en la tierra. Seres diabólicos. Porque eran gigantes, y vamos a estudiar la existencia de muchos seres, como por ejemplo el Leviatán, el Behemoth, que eran una pareja de dragones. Vamos a estudiar también los gigantes, Og, el rey, que medían hasta 9 codos, que equivalen a 4.5 metros de altura. Tenían 12 manos en las manos y sumaban 12 manos en los pies. Pero nosotros como cristianos vamos a creer unas cosas de la Biblia y las otras no. No, señores. La Biblia es la suma de los conocimientos de nuestro Dios y todo tiene coherencia. Y la Biblia no va a decir nada que no esté en el contexto humano o que no pertenezca al plano de aquí que nosotros podamos conocer. La Biblia es universal, no es exclusivista. Entonces, decimos acá, la Biblia lo dice, que verán a Satanás en el cielo y muchos serán engañados, principalmente los cristianos, hermanos. Principalmente los cristianos. Las civilizaciones más antiguas tuvieron de origen en el Medio Oriente, ¿sí? Génesis 2, del 10 al 14 lo podemos ver. Dice Génesis que en el huerto del Edén, donde Dios coloca la primera pareja de seres humanos, hombre y mujer, fue entre los ríos, y escuche, fue entre los ríos Éufrates y Tigris, que nacen de Turquía y desembocan hasta el Golfo Pérsico y atraviesan todo el Medio Oriente, principalmente Siria e Irak. Entonces, allí estaba el huerto del Edén, en Irak. Y los registros más antiguos de los medios, como el Código de Hammurabi, ¿sí?
escritos en escrituras cuneiforme, aparecieron 3000 años antes de Cristo y se encuentran en los escritos más antiguos de la humanidad. Y nos demuestran que estos objetos, ¿sí?, no son de ahora, que los espíritus están tan cerca de nosotros como para dañar nuestra psique humana. Nuestra psique humana. Decirte que no eres hombre, que eres mujer. Decirte que no eres mujer, que eres hombre, que debes adherirte a la droga o a la pornografía o a la prostitución o al adulterio o a la fornicación. Eso está bien, hermano, eso está bien. Decírtelo a ti mismo. Los demonios penetran la cabeza y no te hablan literalmente con una vocecita por aquí, como muchos locos por ahí lo dicen. No, los demonios hablan en forma de ideas, de ideas. Es de allí de donde vienen los suicidios, de donde vienen los problemas mentales. Cuando estudiamos el poder de la música, cómo influencian los demonios nuestra psique mental. Y comienzan a destruir la moral de nosotros. Comienzan a desintegrar la personalidad, crearnos problemas, paranoia, neurostenia, que los psicólogos califican como enfermedades mentales. Hágase una pregunta y dígame un paciente con enfermedad mental que haya salido curado de un manicomio. No, señores, los manicomios, las clínicas de reposo mental, lo que hacen es dopar al paciente para que no se haga daño. Y lo someten a estudios que no van a comprender nunca, porque esto no es un plano carnal. Los problemas mentales vienen de los demonios y se tratan como por medio de Dios, tampoco por medio de exorcista, porque recuérdense que nosotros estamos aquí para resistir, no para batallar contra los demonios. ¿O ustedes creen que porque alcen la voz y digan, fuera demonio, te echo fuera en el nombre de Jesucristo? ¿Usted cree que el demonio, lo que está provocando es que el demonio se burle de usted, hermano? Se burle de usted, se mofe de usted, porque usted con sus fuerzas no puede contra el demonio. Nosotros estamos aquí para resistir tentaciones, resistir hasta la venida de nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Él en su eternidad. Gloria a Él siempre, porque Él es quien nos pone la sabiduría, Él es quien nos pone el entendimiento para poder comprender todas estas cosas y nos llena de pasión por su palabra y por su camino. Los ángeles caídos no pueden entrar a tu vida, ¿sí? Se pueden materializar o tener forma física de alguien, pero no son demonios, ¿sí? Porque los demonios son quienes hacen el trabajo sucio. Los demonios, a los que muchos le tienen miedo, son los peones de Satanás. Si jugó ajedrez alguna vez. Los demonios perdieron sus cuerpos. Muchos dicen que son los nefilín, ¿sí?, que se mezclaron con mujeres en el Génesis y crearon monstruos que eran gigantes. Lo puede ver en el Génesis 6, capítulo 6, de ahí para adelante habla de los gigantes. Con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Y que la historia lo registra no solamente la Biblia como los espíritus de los demonios, sino desde antes, sino los que hay también ahora. De allí salen los demonios. De allí salen los demonios. No se lo estoy diciendo yo. Génesis 6 lo dice claramente. No leo algunos pasajes que me puede que van dentro del escudriñamiento de todo esto, ¿verdad? Y lo dejo a su estudio personal. ¿Por qué? Porque no puedo hacer tan largo. Este tema es demasiado extenso, por eso tiene 8 partes y esta es la primera apenas. Entonces, vemos aquí esto. En estos escritos de Hammurabi, ¿sí?, se descubrieron 3000 años antes de Cristo, se encuentran registros de los dioses que vinieron al mundo del cielo. Estamos hablando de una era de bronce, hermano. Estamos hablando de una era totalmente, en donde supuestamente el ser humano era ortodoxo, era completamente, algunos que eran homo sapiens, que eran brutos, que no tenían inteligencia. Y vamos a descubrir que el ser humano antes era más inteligente que uno. Era más inteligente. Los seres que habitaron la tierra antes que nosotros eran más inteligentes que uno. No nos dejemos llevar por teorías absurdas, porque hay teorías absurdas tanto en el plano cristiano como en el plano científico. Entonces, la mayor parte de los escritores en escrituras antiguas fueron expertos en esta área, como por ejemplo el doctor Erich von Daniken, ¿sí?, y Zacharias Sitchin, alemanes. Dicen lo siguiente: estos dioses extraterrestres tenían conocimientos avanzadísimos, ¿sí?, de tecnología, y fueron los autores de la pirámide de Giza. Y esas son coestructuras que vamos a estudiar con mucho cuidado.
Pirámide de Giza, las ruinas de Machu Picchu. Ojo, vamos a estudiar eso porque estamos hablando de piedras que pesaban más de 100 toneladas. ¿Con qué máquinas las movieron? ¿O las superpusieron una sobre otra? Si la máquina más actualizada en este momento levanta apurada de 100 a 110 toneladas, dicho por el mismo japonés que remodificó las Torres Gemelas, las reestructuró después de su ataque. Ese mismo arquitecto, científico, dijo, no me explico cómo habrán podido hacer eso, porque la tecnología ahorita no da para hacer eso. Entonces, vamos a ver si en verdad es verdad lo que nos han venido diciendo tras la historia, todas esas mentiras que nos han dicho acerca de la humanidad o de los antepasados, la humanidad hace años atrás. Vemos por aquí. Ya vamos a acabar esta primera parte. Necesitamos, esta primera parte es una base, ¿sí? Es una base, necesitamos tener una plataforma totalmente teológica, con evidencias inescrutables, ineludibles, que tenemos que comprender y que tenemos que entender para poder analizar lo que sigue después de esto, que lo estaré dando ya el jueves a esta misma hora. En Perú, ¿sí? Tenemos la pirámide de Teotihuacán, de Chichén Itzá, México, y otras construcciones imposibles de haber sido edificadas por seres humanos. Imposible. Imposible. Los mayas, una civilización extinta, y estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, sin ningún tipo de avance tecnológico, y estos pudieron calcular los 365 días del año, los fenómenos día y noche, las constelaciones de los cielos, y todas las construcciones de los mayas están orientadas hacia el norte, sur, este y oeste mediante el estudio del plano cartesiano, meridiano de Greenwich, los tópicos de Cáncer, tópico de Capricornio, la línea que divide a la Tierra la parte por la mitad, que es la del Ecuador. Todo eso ellos tenían conocimiento. ¿Cómo si no había telescopio? No había absolutamente nada. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían? Esa es la pregunta, esa es la interrogante que vamos a responder en este momento. La historia nos enseña que las civilizaciones antiguas tenían más conocimiento de lo que nosotros tenemos ahora. A través del tiempo observamos que en la historia estos fenómenos han ocurrido y están vigentes, solo que nunca, están vigentes, ¿sí? Solo que nunca se habían tocado, o casi nunca se frecuenta tocar este tema, porque a la civilización humana del siglo XXI no le conviene decir a esos científicos y doctores que estaban equivocados y que estaban errados, ¿sí? Ellos van a sostener una mentira hasta donde más puedan. Pero nosotros que somos cristianos, que somos estudiadores de la palabra, que estudiamos todo acerca de esto, que nos llenamos de conocimiento del Padre Celestial día a día, pues no nos dejamos engañar de esto. Tenemos, Cristo fue el primero en combatir demonios, ¿sí? Y va a ser el único en combatir demonios. Nosotros no podemos combatir demonios, hermano. Eso está fuera de nuestras posibilidades. Totalmente fuera de nuestras posibilidades. Saquémonos ese chip de nuestra cabeza, porque nosotros con nuestras fuerzas no podemos. Nosotros estamos para resistir, no para combatir. Segunda de Corintios 4:4 dice, Pablo llama al diablo el Dios de este mundo. Entiendan que él es el Dios de este mundo. Esto no es para tomarlo a la ligera, mi hermano en Cristo Jesús. Existen petroglíficos en cuevas y en canteras hechos hace más de 3000 años, cuando lo era la Mesopotamia, ¿sí? Describiendo astronautas volando. Hay jeroglíficos describiendo astronautas volando. Cómo ellos tenían el conocimiento, ¿sí? Para saber lo que iba a acontecer en un futuro. O era que estaban viendo algo. O era que ya eso existía y que lo que nosotros estamos es repitiendo lo que ya sucede, lo que sucedió ante nuestras narices en la historia. Eso es lo que nos tenemos que poner a pensar. Porque nosotros nos dejamos llevar de la comunicación, de la falsa comunicación. A nosotros nos dicen que se está generando un golpe de estado en X lado y nos turbamos de una vez, porque nosotros estamos bajo el control de este
mundo mientras que no estemos bajo el control de Dios. Y Jesús dijo claramente, mi paso os dejo, mi paso os doy, por nada estéis afanosos. Nosotros no podemos entrar en procesos de ansiedad porque la ansiedad es el poder no controlar el futuro y eso es soberbia, porque nosotros los seres humanos queremos controlar lo que pase después y no podemos. Siempre vamos a estar regidos bajo las leyes que inducen a este cosmos que se llama universo y planeta Tierra. Estamos regidos a todo eso y nos tenemos que mantener allí. Y nosotros como cristianos firmes en la fe y firmes en que no puede haber nada por accidente, hermano, porque el mismo Albert Einstein lo dijo, detrás de cada cosa generada o detrás de cada fórmula generada existe inteligencia. Entonces, ¿qué fue primero? ¿Quién creó qué? Analicemos, hermano. Analicemos. ¿Cuál es la fuerza que genera que haya el movimiento de rotación y de traslación en la Tierra? Analicemos todos esos puntos. Dialoguemos. Haga preguntas por allí si quiere. Haga preguntas y dialoguemos, porque en todas estas clases no he permitido que hagan las preguntas que ustedes crean conveniente hacer, pero háganlas si tienen alguna duda, hermanos, porque estamos trabajando de la ciencia, con la ciencia y la religión de la mano. Yo no soy profeta, no soy apóstol, no soy científico, soy un simple ser humano obediente a la palabra de Dios en lo mayor posible, porque también soy pecador, al igual que usted que está ahí en esa pantalla, porque aquí nadie se salva de pecado. Aquí cada quien tiene su rabo de paja, pero muy humildemente le digo, hermano, que tenemos que arrepentirnos, tenemos que tomar la decisión de arrepentirnos, porque esto no es un juego y Satanás quiere hacerlo un juego, porque el problema de las tinieblas es que usted ni yo, y cuando caemos en tinieblas no sabemos que estamos en tinieblas, creemos que estamos perfectamente bien. Y tiene que llegar alguien, abrir los ojos, descorrer las cortinas, y quién mejor que nuestro Padre Celestial por medio de la palabra, su santa palabra, en medio de la sana doctrina y el buen entendimiento de nosotros mismos. Voy a dejar este estudio hasta aquí, ¿sí? Esta parte hasta acá. Lo invito a que el jueves indaguemos la segunda parte. Vamos a estudiar los gigantes que hubieron aquí en la tierra, porque hubieron gigantes, claro que sí, hubieron dinosaurios, hubieron dragones, por supuesto que sí los hubieron, no estoy loco, la Biblia lo dice, hay evidencias que no se pueden aludir, y necesitamos tener el comprendimiento de todas estas cosas que se manejan para poder tener un basamento en el momento en el que o Cristo se aparezca en esas nubes para arrebatar a su iglesia, o si nos tenemos que quedar aquí por su voluntad a hacer su trabajo, hermano, en medio de la persecución del anticristo, pues lo tomemos con toda la fe del mundo y con toda la buena voluntad del mundo y peleemos la buena batalla. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que es Él quien nos lo permite. Gracias, Señor, te damos, Padre Celestial, en esta hora. Gracias, Señor, te damos por abrir el entendimiento de mis hermanos, por abrir mi entendimiento para poder escudriñar la Escritura como tú querías que se hiciera, con pasión, con diligencia y sobre todo con responsabilidad. Gracias, Padre Santo, porque tú eres quien pone en nuestra boca las palabras a utilizar. No somos nosotros somos unos simples ayudantes de tu trabajo, Señor. Somos unos simples ayudantes de tu trabajo, pero nos consideramos tus hijos, Padre. En medio de tu misericordia, tú nos salvaste, Señor. Y todo aquel que confiese con la boca que tú eres el único y suficiente Salvador de esta tierra, Padre Celestial, pues es digno de llamarse hijo tuyo, porque nosotros creemos en tus promesas, Señor. Te esperamos abiertamente, con los brazos abiertos te esperamos, Señor, tratando de elaborar cada día en tu trabajo, en tu palabra, Señor, tratando de hacernos diligentes y responsables de la vida que nos proporcionaste aquí, con un propósito específico. Gracias, Señor, por evidenciarnos ese propósito, Señor, y por hacernos caminar en pos de ti. Te damos las gracias por cada hermano que está allí viéndonos, por cada hermano que nos verá, Señor. Bendícelos, bendice su familia y bendícenos, Padre, con tu gracia y misericordia, Señor Jesucristo, te lo pedimos. En este momento nos quedamos en la presencia tuya, bendita, magnífica y sagrada, Señor. Nos quedamos al finalizar todo esto, Señor, para que sea una noche espléndida, Padre, en donde tú gobiernes sobre nosotros. Y si es tu voluntad que mañana, si amanecemos vivos, Señor, aquí en este plano, pues podamos seguir haciendo tu obra y teniendo las fuerzas, Padre, para soportar al maligno y a las adversidades que nos presenta este mundo día a día.
Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado poderoso. Amén y amén. Que Dios lo bendiga, mi hermano, y nos vemos el jueves a las 9 de la noche. Recuerden, lunes 9 de la noche, jueves 9 de la noche, estaré con todos estos temas súper interesantes de la Biblia, analizándolos, escudriñándolos, y los domingos estoy con invitados, pastores de otros países. El próximo domingo tengo un invitado directamente de allá de Venezuela, un pastor que les va a estar predicando, nos va a estar predicando la palabra del Señor. Posteriormente estaremos el próximo domingo con dos pastores de Panamá, que estarán haciendo el trabajo que Dios manda aquí en la tierra. Id y predicar la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga y que tengan muy buenas noches. Nos vemos en la próxima sintonía.